os damos la bienvenida a esta nueva píldora, la novena, la primera del 2022, que se llama Mujeres Artistas y otras istas en la cultura. Este nombre es culpa de, creo que de Miriam, de Pilar, no sé. Es una culpa colectiva de la cual estamos muy orgullosas. Ya sabéis que estas píldoras se enmarcan dentro del proyecto Aspasia, que es un proyecto que promueve la Dirección General de Gobierno Abierto, el Laboratorio de Gobierno Abierto, con el impulso del IAM y la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que lo que buscamos es promover la participación ciudadana con perspectiva de género, y estas píldoras entrarían dentro de la línea estratégica de formación, que es en la que más actividades, o al menos las más visibles, se están haciendo, junto con las editatonas, que están en la línea de movilización, y las más invisibles están en la línea del Observatorio de Participación y Equidad de Género. Entonces hoy vamos a estar muy bien acompañados y tenemos la maravilla que empieza a pasar en este 2022, de que va a ser la primera píldora con equidad de género en la ponencia, en las ponencias, y vamos a contar con Rubén Castells, que por si no lo habéis leído, es historiador del arte, y como dice él, tiene a su favor toda la historia del arte detrás. Entonces eso es mucho para tener detrás y mucho para tener a su favor. Pero es el jefe de sección de museos del ayuntamiento, rara vez jefe, y sobre todo historiador del arte, que no le dejan mucho ejercer como tal, pero bueno, aquí creo que te hemos rescatado un poco, Rubén, tú nos dices. Y trata de afrontar los retos y actuar con la mejor disposición y las mayores ganas posibles, y lo ha intentado desde musealizar un yacimiento, que lo han hecho con los yacimientos de Zaragoza Romana, hasta barrer los almacenes de los museos y esas cosas. Y entonces pues hoy le toca contarnos los diferentes roles de las mujeres en el arte, también desde una mirada diacrónica, ¿no? Y contamos con Miriam Thorn, que es consultora feminista, activista, agente de cambio y fotógrafa. Toma ya, ahí para empezar. Forma parte del PEMAC, la plataforma de mujeres en el arte contemporáneo, y forma parte de la comunidad Aspasia. Y tiene estudios en transformación organizacional, participación, nuevos modelos organizacionales, psicología, coaching, PNL, inteligencia emocional, fotografía, por supuesto, y feminismo. Creo que eso lo tiene en las venas más que en la formación, pero que lo diga ella si es de otra manera. Y entre los dos se han coordinado para hacer esta píldora, irnos contando. Miriam nos va a poner al día un poco de cuáles son las situaciones, los problemas, los retos en los que está ahora mismo la cuestión de la participación de las mujeres en el mundo de la cultura. Y sin más dilación, solo os doy dos cuestiones de logística, así van a contar ellos y ella y él lo que quieran contarnos. Luego abrimos turno de participación, igual que hacemos siempre. Y al final, si alguien necesita un certificado de asistencia a la píldora, os paso el correo al que tenéis que escribir para solicitarlo. Y yo, por mi parte, agradeceros a las dos que os hayáis embarcado en esta aventura, y muchísimas gracias. Ahí vais. Ahí está. Creo que empieza Rubén, ¿no? Sí, vale. Hola, buenas tardes a todas y todos. Encantado de poder participar en esta píldora informativa del proyecto Aspasia, y agradecido también a todo el proyecto y a la organización pues, por pensar en mí para abordar este tema, ¿no? Un tema que sí, enseguida lo quise llevar a mi terreno, lo quise llevar al terreno de la historia del arte, y que también desde un primer momento me di cuenta de que, claro, el formato de píldora precisamente no era el más adecuado para hacer todo un repaso pormenorizado del papel que ha tenido la mujer en la historia del arte, ¿no? Por tanto, opté por un planteamiento algo más sencillo, que es identificar los roles que la mujer ha ejercido en torno al arte a lo largo de la historia. Identificarlos, comentar algunas características o condiciones en las cuales se ha ejercido cada uno de esos roles, y también poner algún ejemplo ilustrativo. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver un poquito ese menú de roles, de papeles que propongo. Vale, creo que ya estáis
viendo la pantalla, ¿es así? Sí, alto y claro, Rubén. Muy bien. Bueno, pues aquí en la parte izquierda, en la columna de la izquierda, van a ir apareciendo un poco todas esas etiquetas que he ido elaborando, que he ido relacionando para identificar cada uno de esos roles de la mujer en el arte. Como digo, a lo mejor voy a pecar de un excesivo etiquetado, pero considero que era la manera más afortunada para abordarlo de manera global el tema e identificar las cuestiones principales. Y dicho esto, pues si os parece vamos a comenzar con este menú, ¿no? El primero de los roles, el más antiguo también, es el de la mujer que aparece representada en el arte. O lo que es lo mismo, la mujer que es un objeto y contenido del arte, además generalmente de una manera anónima. Aquí la mujer aparece representada y si acudimos, digamos, a las primeras manifestaciones que se tiene constancia de la figura humana, pues descubrimos que son dos mujeres precisamente. Aquí en la izquierda tenemos la Venus de Hohlefels, de unos 35.000 años de antigüedad, y a la derecha está la más conocida Venus de Willendorf, de unos 25.000 años de antigüedad. Como digo, son las representaciones más antiguas de las que se tiene constancia, son mujeres y además las he puesto porque ya poseen dos de las características que se repetirían en la representación de mujeres a lo largo de muchos siglos posteriores. Una, que son desnudos. Es algo repetidísimo hasta la saciedad en las representaciones artísticas de la mujer y ya ocurren en sus primeras manifestaciones. Y una segunda característica que también tienen estas figuras es que son anónimas. Fijaos que incluso en la Venus de Willendorf aparece esa especie de cordado, ¿no?, que le envuelve la cabeza y que impide completamente que sea identificada, ¿no?, esa figura. Entonces, son características porque al fin y al cabo la mujer representada, como dice Fernando García de la Universidad de Sevilla, yo creo que muy acertadamente, responde toda la representación que se ha hecho de la mujer en el arte, siempre se ha configurado en torno a unos estereotipos que se han engendrado desde ideales masculinos. O sea, la representación de la mujer proviene de unos ideales masculinos que conforman unos arquetipos de mujer que se repite constantemente en la historia del arte, ¿no? He seleccionado tres, podría haber algún otro, pero he seleccionado tres de los más comunes, ¿no? Está la representación de mujer como santa, está la representación de la mujer también como objeto de deseo, aquí tenemos a Susana y los viejos, y está también la representación de la mujer como amenaza, a veces una amenaza un tanto incomprensible, ¿no? En esta imagen de la derecha aparece la escena del Noli me tangere de la Biblia, en el cual María Magdalena intenta tocar a Jesús y Jesús se está defendiendo casi con esa pose de karate que queda extrañísima, pero que viene a implicar cómo eso se está considerando que esa presencia femenina es casi una amenaza, ¿no? Vale. Estas son tres escenas de la religión cristiana, pero si nos salimos de la religión cristiana nos encontramos exactamente los mismos arquetipos, ¿no? Aquí estaría la mujer santa o como un ser superior, por decirlo así. Tendríamos también la mujer objeto de deseo en esta Danae de Klim, o tendríamos también en esta pintura de Hila y las ninfas, pues esas ninfas que le atraen hacia el lago y lo hacen desaparecer en el lago como una amenaza, ¿no? O sea, de nuevo los mismos arquetipos que, pues he puesto solo estos ejemplos, pero podemos encontrar en muchísimos cuadros, muchísimas esculturas a lo largo de muchos siglos. Llamó la atención precisamente, y lo veíamos en las Venus prehistóricas también. Fijaos que independientemente del arquetipo en el que se represente la mujer, se le consigue representar desnuda, siempre. Es algo también que es, como digo, una constante a lo largo de la historia del arte. De alguna manera, la mujer en un 90-95%, no sé hasta qué punto podría ser cuantificado, pero de manera abrumadoramente mayoritaria, la mujer aparece representada en el arte, pues eso, como un objeto pasivo, un mero contenido del arte, y sobre todo muchas veces anónimo.
Es este carácter anónimo el que superamos en la segunda de los roles, que sería la mujer retratada, aquella en la cual la mujer sigue siendo objeto y contenido del arte, pero en este caso identificada, reconocida. Y aquí asistimos un poco a un proceso en el cual, digamos que se ha producido una progresiva democratización, ¿no?, de ese retrato. ¿Quién tiene derecho a que aparezca retratada en una obra de arte y además con nombre y apellidos? Pues claro, en principio fue algo reservado únicamente a las clases poderosas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Nefertiti, que luego, más allá de reinas, pues se extendió también a otras clases altas. Y aquí tenemos un retrato de Vivia Matidia, de la familia Flavia, en época romana, que con el paso de los siglos llegó a otras clases sociales, como pudo ser la burguesía. Hay una señorita Sureda de Pablo Gargallo, pero que con el tiempo, y sobre todo desde finales del siglo XIX, y el acercamiento a un arte más realista, pues aparecieron también campesinos. Esta es Gordina de Grot, pintada por Van Gogh. Es una de las personas que formaban parte de esa familia comedora de patatas que también retrató Van Gogh. O en el grado máximo, digamos, de democratización, Caroline era una prostituta que retrató en varias ocasiones Giacometti, ¿no? Por tanto, en el caso de la mujer retratada, lo que asistimos es a ese proceso de progresiva democratización por el cual esa identificación, reservada en principio solo a unos determinados estamentos sociales, pues con el paso de los siglos se fue ampliando y se fue extendiendo. Continúa siendo el tercer rol también objeto y contenido del arte, pero lo he querido sustraer un poquito tanto de la mujer representada como retratada, lo he querido diferenciar y he establecido esa tipología también en ese rol de mujer modelo, que, como digo, continúa siendo objeto y contenido del arte, pero con un sentido más instrumental, ¿no?, como herramienta o como canal, como medio para poder representar algo. Y sí que es cierto que la mayoría de las mujeres que han servido como modelo para artistas han sido mujeres anónimas, pero sí que tenemos conocimiento de algunos nombres y apellidos. Por ejemplo, esta que vemos aquí es la que se conoce como la mujer más bella del Renacimiento, Simonetta Vespucci, que además de ser la Venus que escogió Botticelli para su cuadro, como vemos abajo a la derecha, pues le sirvió también de modelo para otros muchos cuadros, y no solo para Botticelli, sino también para otros artistas como Ghirlandaio también en la misma época. Entonces, de alguna manera podría ser incluso conocida como la primera mujer modelo que realmente posó para diferentes artistas en sus 23 años de vida. Pero esta la belleza que cautivaba, que incluso después de su muerte hubo varios artistas que continuaron representándola en cuadros por el grado de belleza que consideraban que tenía. También pongo otro ejemplo de modelo, en este caso Victorine Meurent, que fue modelo también para diferentes cuadros de Manet, como vemos, y también en algún caso para Degas, en los impresionistas, y que, pues bueno, podemos ver reconocida también, pues el cuadro de arriba a la derecha es un fragmento en el que aparece representado de Almuerzo en el campo, de Manet, o la que hay justo debajo, que es la famosa Olimpia también de Manet, ¿no?, representando a una prostituta. Entonces, son mujeres que ejercen como modelo de artistas. Con una relación bastante estrecha, pero en el fondo bastante diferente, se relacionaría la mujer modelo con la mujer musa. Pero, sin embargo, aunque son mujeres que aparecen también retratadas, yo creo que la motivación es bastante diferente, porque la modelo, pues eso, es simplemente un canal para reproducir algo, mientras que la musa, ya veis que aquí le pongo otra etiqueta, digo, es la inspiración y motor del arte. Yo creo que los orígenes o el planteamiento del concepto es bastante diferente, ¿no? En principio estamos hablando de mujeres que no solo aparecen representadas y retratadas en determinados cuadros, sino que de alguna manera son motivadores de esa obra de arte. La consiguen generar de algún modo mediante la inspiración. El caso más común también es que la mujer
sea musa de un artista hombre. Y es quizá lo que más, en cuanto hablamos de musa, es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? El hecho de que sea la mujer la que inspira o la que genera determinados procesos creativos en el hombre. Y ese es el caso, por ejemplo, de Kiki de Montparnasse, ¿no? Que aquí la vemos, la gran musa de los artistas de París de los años 20, que fue retratada pues, por Man Ray, por Fujita, por Paulo Gargallo, como lo tenemos aquí, y que ejemplificaría de algún modo ese rol de musa, ¿no? De mujer musa para artistas masculinos. Pero he querido resaltar también que puede haber otros casos de mujeres musas. Puede haber casos como el de Frida Kahlo, en el cual ella misma se convirtió en su musa, por decirlo así. O sea, gran parte de su obra, de su creación, está centrada precisamente en su propia experiencia vital. Y acude constantemente a representarse ella misma, a autorretratarse en diferentes circunstancias, y por lo tanto podríamos hablar que ella misma es su propia musa, ¿no? De hecho, cuando en su época decían que la etiquetaban como pintora surrealista por lo bien que conseguía representar los sueños, Frida Kahlo decía, sí, pero dice, no estoy representando los sueños, sino mi realidad, decía, ¿no? Entonces, es un poco un caso de automusa, podríamos decir, sería la expresión. Y aún tenemos otro ejemplo que he querido resaltar dentro de este rol de mujer musa, que yo creo que es todavía el más provechoso porque es bidireccional, es una relación bidireccional, ¿no? De inspiración y de creación mutua. Este es el caso de Bella Rosenfeld, que fue la primera mujer de Marc Chagall. Y la verdad es que fue una relación que desde el punto de vista creativo y artístico se nutrió constantemente de influencias mutuas, ¿no? Entonces, Bella Rosenfeld podemos catalogar que era la musa de Marc Chagall en aquellos años, pero es que Marc Chagall fue el muso de Bella Rosenfeld para su creación literaria. Ella era escritora y existen numerosos textos que están describiendo cuadros de Marc Chagall, como este, que está escrito en una obra de Bella Rosenfeld, está descrito, digamos, las emociones que acompañaban a este momento, o de las mismas experiencias vitales, Marc Chagall realizaba pinturas y Bella Rosenfeld realizaba textos, ¿no? Entonces había ahí una inspiración, digamos, una retroalimentación entre ambos que resultó muy, muy provechosa. Bien, el siguiente rol, el de mujer artista, espero no ir demasiado deprisa, pero es por no alargarlo tampoco, sino dar un poco ese menú, como digo, esas etiquetas y con posterioridad, si queréis, pues profundizamos en las preguntas en alguna de ellas. El siguiente rol, el de artista, es quizá el más destacado. Y como veis, respecto al arte le pongo que aquí la mujer ya deja de ser ese objeto pasivo y comienza a ser un individuo activo, ¿no? En este caso es la creadora y la ejecutora del arte y de la creación artística. Y aquí de nuevo nos tenemos que retrotraer a la prehistoria, porque si buceamos en decir, bueno, ¿cuál pudo ser la primera mujer artista? Pues bien, hay varios estudios realizados en las cuevas prehistóricas de Francia y España que han analizado las huellas, esas manos tan características de un determinado estilo pictórico prehistórico. Entonces, viendo la morfología de las manos, las dimensiones, la longitud de los dedos, etcétera, han concluido que hay una probabilidad bastante alta de que sean manos femeninas las que estuvieron decorando estas paredes, ¿no? Lo que ocurre que, claro, queda todavía en el terreno de las suposiciones, como queda también el papel de las mujeres artistas completamente anonimizado en los primeros siglos, ¿no? Lo que tenemos son obras que resulta imposible identificar con mujeres artistas y también se conocen algunos nombres de mujeres artistas, pero que resulta imposible de relacionar con ninguna obra conocida, ¿no? Pongo esto, que aunque es una obra medieval, está representando a Marcia, que es uno de los nombres que Plinio, en su Historia Natural, relacionaba como mujeres artistas en época griega, en la antigüedad griega. Relacionaba hasta 6 nombres, uno de ellos Marcia,
Había otros como Tamaris, como Irene, que claro, aparecen, perdón, aparecen documentadas como 6 pintoras de la antigüedad griega, como digo, pero que resulta imposible asociar a ninguna de las obras conocidas. Tendríamos que llegar al siglo X para encontrar la primera obra firmada por una mujer, que es el Beato de Gerona, el libro miniado del siglo X, y que en su colofón aparecen varios nombres, pero uno de ellos es el de la pintora Ende. Y es el primer caso, uno de los primeros casos conocidos en toda Europa en los cuales se está identificando una mujer artista que ha sido la miniadora del Beato de Gerona, ¿no? Sería, de alguna manera, la mujer artista identificada y relacionable con obra más antigua de la que tenemos constancia. A partir de ahí, el rol de la mujer artista solo hace sino crecer, ser más numeroso y desarrollar sus creaciones de una manera más mayoritaria. Ahora bien, eso no significa siempre reconocida o fácil. De hecho, ya en época moderna pues, he destacado estos 4 nombres que corresponden a mujeres pintoras o escultoras que pudieron ejercer esta profesión en vida, que tuvieron incluso reconocimiento, porque varias de ellas llegaron a ser artistas de cámaras, de monarquías, pero que tuvieron también muchas dificultades en determinados momentos y tuvieron una serie de episodios vitales muy complicados, precisamente por ser mujeres desarrollando una actividad que en principio estaba desarrollada fundamentalmente por hombres, ¿no? Pero bueno, son casos conocidos y cada vez más reivindicados dentro de la crítica y de la historia artística, como son Sofonis Vanguisola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi ya en el barroco, o Luisa Roldán, que también fue escultora de cámara. No obstante, ya digo, tenemos casos hasta años muy, muy recientes de que muestran un poco esas dificultades que la mujer artista ha tenido en diferentes momentos. Las 5 artistas que voy a nombrar ahora vienen a ejemplificar casos muy negativos, en muchos de ellos, ¿no? Circunstancias complicadas, dolorosas algunas, pero que vienen a suponer también como diferentes tipologías por las cuales de un modo u otro se ha conseguido minusvalorar la valía o la valoración de su obra, ¿no? Y ya digo que por diferentes formas, por diferentes canales. Por ejemplo, estas obras son de una pintora que ha sido un descubrimiento también para mí, pues preparando esta presentación, que se llama Hilma af Klint. Hilma af Klint realizó cuadros como estos que os estoy compartiendo y resulta que los realizó en el año 1906. Es, por tanto, la primera artista completamente abstracta que realizó pues, pinturas abstractas por primera vez, mucho antes que Kandinsky o mucho antes que los artistas rusos. Bueno, unos años antes, tampoco mucho, pero unos años antes. ¿Qué es lo que ocurrió con la obra de Hilma af Klint? Además, una persona muy peculiar porque defendía la pintura automática y el pintar en estados de trance. Pues, ¿qué ocurrió? Que ella misma consideró que su obra no iba a ser comprendida en su época, en su momento, la mantuvo oculta y dejó instrucciones también para que solo pudiera enseñarse o divulgarse varios años después de su muerte. Y de hecho es lo que ocurrió hasta los años 80 del siglo XX, no empezó a conocerse la obra de Hilma af Klint, ¿no? Es una manera por la cual la obra de una mujer queda oculta. Una de las formas también por las cuales la identidad de la mujer artista queda muy diluida es la utilización de seudónimos masculinos, y aquí simplemente he traído el caso de Concepción de la Figuera, una artista que durante toda su vida firmó su obra como Louise Larmig, y con Louise Larmig fue identificada y estudiada siempre, hasta que poco a poco en los años recientes se ha ido recuperando la persona que realmente había detrás de ese seudónimo, que era Conchita Figuera. Otro ejemplo también de utilización de seudónimo, pero con una deriva diferente, es el de Gerda Taro.
Gerda Taro es, junto con su compañero Andrei Friedman, el 50% del seudónimo Robert Capa, el cronista fotográfico, pues, entre otros conflictos de la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurrió a Gerda? Pues que Gerda falleció bastantes años antes que su compañero Andrei Friedman, y Andrei Friedman continuó realizando fotografías y firmando como Robert Capa. Por lo tanto, hubo una asimilación prácticamente completa de la obra de Robert Capa con Andrei Friedman, quedándose muy diluida, muy olvidada la figura de Gerda Taro, hasta que de nuevo ha habido unos movimientos específicos para poder recuperar su autoría real de la parte que le corresponde, lógicamente, dentro de ese seudónimo tan icónico como es el de Robert Capa. Eso, entonces, por otro caso de utilización de seudónimo y cómo las obras quedan de la labor realizada por la mujer, queda a veces escondida. Todavía más sangrante el caso de Camille Claudel. Camille Claudel fue una escultora finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que tenía unas aptitudes y unas habilidades muy destacables, pero que se vio prácticamente anulada, en primer lugar por su relación personal con Auguste Rodin, el principal escultor de aquella época en Francia. Se convirtió en su amante cuando Rodin estaba casado. Fue una relación que no solo oscureció su obra, sino que también acabó aniquilándola, digamos, de manera personal, ¿no? Porque no pudo desarrollar la relación como ella quería, le supuso un conflicto tremendo. La segunda relación en la que estuvo fue con el compositor Claude Debussy, en la misma situación, amante de un hombre casado. Acabó sus últimos años en un psiquiátrico, sin poder dedicarse a la escultura. Bueno, ya digo, un caso todavía más sangrante, pero que hay, son las determinadas circunstancias sociales y en la escasa preponderancia que podía tener la mujer socialmente, la que acaban prácticamente destruyendo una obra y una persona. O el último caso ya que señalo de mujer artista, pero que es otro ejemplo también de cómo sus obras han podido quedar escondidas, es el de Margaret King. Margaret King fue una pintora casada también con su marido, cogió el apellido King de su marido, y era con ese apellido exclusivamente con el que firmaba estos cuadros de mujeres con grandes ojos, redondos, y que realizaba ella en exclusiva. Sin embargo, fue su marido el que se atribuyó oficialmente la autoría, el que robó directamente, digamos, su obra, y se presentó externamente como el único autor de la misma. Hasta que el caso, pues bueno, mediante juicios y demás, pudo reconocerse. Es un caso relativamente más conocido últimamente por una película que realizó Tim Burton basándose en su vida. Pero en cualquier caso son ejemplos, ya digo, destacados para ver un poco esas trayectorias tan complicadas que incluso en años muy recientes han podido tener determinadas mujeres artistas. Y es que incluso las más reconocidas han tenido dificultades porque incluso cuando pudieron desarrollar su obra de una manera pues adecuada y sin grandes cortapisas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que luego la crítica o el mercado posterior ha habido una ignorancia tremenda sobre su obra. Por tanto, nunca ha existido ese reconocimiento completo. El siguiente rol de mujer académica es precisamente aquel que indica cierto reconocimiento en vida de estas mujeres artistas, ¿no? Y es un reconocimiento que ha sido muy escaso también. Si acudimos, por ejemplo, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la principal que hubo en España, en Madrid, claro, el acceso de la mujer durante más de un siglo estuvo vetado a la academia, no podían acceder, por lo menos no mediante el procedimiento oficial. Y sí que se conocen unos cuantos nombres que consiguieron acceder mediante un procedimiento diferente, pues declarándolas académicas de mérito o académicas supernumerarias, ¿no? Entonces, hay un primer nombre de lo que sería la primera mujer que sí consiguió acceder a la academia mediante este procedimiento, que es Bárbara María de Hueva, de la cual no he podido traer obra, y una de las últimas que accedió mediante este procedimiento fue Rosario Weiss, discípula de Goya, a la que pertenece esta obra. Pero en cualquier caso,
también tuvieron vetado el acceso a determinadas formaciones, como sobre todo la del desnudo al natural, que estaba prohibidísima para mujeres, etc. Por lo tanto, nunca tuvieron unas condiciones igualitarias en el desarrollo de su obra ni en el reconocimiento posterior. Bien, voy a ir más rápido sobre las tipologías, sobre las etiquetas que quedan, porque además muchas de ellas ya están muy relacionadas o muy entremezcladas entre sí. Digamos que las que hemos visto hasta ahora están muy relacionadas directamente con el arte o con la creación artística de un modo u otro, desde la que está representada, retratada, es modelo, musa, la propia artista o tiene un reconocimiento como académica, pero las que vamos a ver a continuación están más relacionadas con el mercado del arte en sí, con la promoción de los artistas, con la gestión de la creación artística, con la conservación, etc. Es como un segundo bloque en el cual, en primer lugar, destaco a las mujeres galeristas o marchantes, que como pongo ahí, son promotoras de artistas y también, por lo tanto, dinamizadoras del mercado del arte, pero sobre todo desde la venta, promoviendo la venta de esas obras. Nombro solo dos ejemplos, uno francés, que es Bertha Weil. Ella fue la que consiguió abrir, la primera mujer que consiguió abrir una galería de arte en París en el año 1901, y además es, como se le conoce, la pequeña galerista de los grandes artistas, es como se le conocía, porque apostó desde un primer momento por la obra de aquellos artistas más vanguardistas de principios del siglo XX, incluido el propio Picasso. Bertha Will consiguió vender cuadros de Picasso incluso antes de que Picasso viajara a París por primera vez. Por lo tanto, indicaba claramente cuál fue su apuesta y su olfato a la hora de detectar el valor de determinados pintores. En el caso español, nombro a Juana Mordó. Juana Mordó es también la primera mujer que abrió una galería de arte en España en el año 1944 y fue una de las personas que ayudó a la configuración de un cierto mercado del arte en España desde esos años 40 y en las décadas posteriores. Son dos ejemplos de cómo la mujer tuvo un papel activo, estamos ya lógicamente siempre en el siglo XX, pero pudo tener también un papel activo dentro de esta faceta de la galería, de ser galerista o marchante. Muy directamente relacionada con este rol está el siguiente, el de coleccionista, en el cual son también promotoras de artistas y dinamizadoras del mercado del arte, pero desde el otro lado del espejo, desde la compra, promoviendo y sobre todo accediendo, ejecutando la compra de esa obra, ¿no? Ejemplos conocidos de coleccionistas mujeres existen ya desde épocas más antiguas, en concreto en el Renacimiento se conoce que Mencía de Mendoza fue una noble que acumuló una importante colección de objetos artísticos y de joyas en el siglo XVI, pero en general el fenómeno del coleccionismo es mucho más reciente en el tiempo y en el caso de mujeres también, ¿no? Nombro a la icónica Gertrude Stein, que desde el París de principios del siglo XX también apostó por realizar una colección de pintores cubistas, pues como fueron Braque, como fueron Juan Gris y como fue el propio Picasso. Aquí aparece retratada precisamente junto con, fotografiada junto con el retrato que le hizo Pablo Picasso, y que acumuló una gran colección de obra de arte de pintura vanguardista a principios del siglo XX y promovió el ascenso dentro de la crítica y del mercado del arte de artistas como el propio Picasso. No obstante, el fenómeno coleccionista destaca sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y además con un elemento muy peculiar que quiero destacar, y es la vinculación también con el origen de determinados museos. Así como en Europa los museos, sobre todo los grandes museos, provienen de las colecciones monárquicas nacionalizadas o del patrimonio eclesiástico que se nacionaliza, en el ámbito anglosajón no es así, los museos provienen fundamentalmente del coleccionismo privado. Entonces encontramos también varios ejemplos de coleccionistas mujeres vinculadas a sí mismo al nacimiento de determinados museos. Por ejemplo, estas tres señoras de aquí, Lily Bliss, Abby Aldrich Rockefeller y Mary Queen Sullivan,
Ya veis que algunos de los apellidos como Rockefeller nos indican precisamente la clase social también de estas mujeres. Pues bueno, están vinculadas con el nacimiento del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Son sus tres fundadoras. Las fundadoras del MoMA de Nueva York son estas tres mujeres que tienen una colección, además, cada una de ellas centrada fundamentalmente también en arte vanguardista, arte ya del siglo XX, y que quisieron donar al Met, al Metropolitan de Nueva York, y que el Met, yo creo que nos estarán tirando de los pelos los gestores de aquel momento, porque rechazaron en varias ocasiones donaciones de obra que querían hacer las tres. La cuestión es que ellas se juntaron en una comida y en esa comida decidieron que esa obra necesitaba de un espacio propio, necesitaba de un museo propio, y esa comida es el origen de nada más y nada menos el MoMA de Nueva York en la actualidad. Hay más casos en Estados Unidos. Esta señora también así vestida es Gertrude Vanderbilt Whitney, la fundadora del Museo Whitney, en este caso especializada en arte americano. O esta es Peggy Guggenheim, también la famosa coleccionista de arte cuyas obras al final acabaron en el Palazzo Veneciano, en el cual todavía pueden visualizarse gran parte de ellas, ¿no? También coleccionista americana. O nombro también a Ila Rebay. Ila Rebay se encuentra también en el origen del Museo Guggenheim de Nueva York. Ella, junto con Solomon Guggenheim, son los fundadores, los que promovieron también no solo el agrupamiento de la colección y su exposición, sino que son los que se pusieron en contacto, por ejemplo, con Frank Lloyd Wright y le encargaron la construcción de la sede que tienen en la Quinta Avenida, la icónica sede del Museo Guggenheim en Nueva York. Y fue además también la primera directora del Museo Guggenheim. Lo fue además hasta los años 50, cuando ya desaparecido Solomon Guggenheim, pues desavenencias con sus herederos hicieron o la apartaron del cargo. Pero ejerció, como digo, como primera directora. Y ese cargo nos vincula ya directamente con el siguiente rol, el de mujer gestora, o lo que es lo mismo, conservadora y protectora del arte. Si Ila Rebay fue la primera directora del Museo Guggenheim, en España he cogido en este caso ejemplos de gestión del arte en España. Nos tenemos que encontrar con María Pilar Fernández Vega, que fue la primera conservadora de museos, en este caso en el Museo Arqueológico Nacional, en el año 1928. Tenemos que recordar que hasta el año 1910 la mujer no tenía acceso a determinados estudios universitarios, ni tenía posibilidad, por tanto, de realizar determinadas profesiones. Eso, como digo, fue en el año 1910, cuando Emilia Pardo Bazán propugnó y abrió esa posibilidad de estudio a las mujeres, pero no fue hasta el 28 cuando existió la primera conservadora de museos que pudo ejercer como tal, que fue Pilar Fernández de la Vega. Ella, además, no solo fue la primera conservadora de museos en España, sino también la primera directora de museos en España, porque desde el año 41 pasó a dirigir el Museo América, en Madrid. Otro ejemplo también de directora de museos lo tenemos aquí en Consuelo Sanz Pastor. Ella fue durante más de 40 años directora del Museo Cerralbo, en Madrid. Otro ejemplo de mujer gestora del arte, investigadora también a su vez. O el caso de María Teresa León, lo destaco, no ejerció como directora ni como conservadora de museos, sin embargo sí que ella perteneció a la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura y fue designada por el Gobierno de la República en varias ocasiones para la realización de inventarios o evacuaciones de patrimonio durante la Guerra Civil, ya durante el conflicto, ¿no? Ella, que además también fue la mujer de Rafael Alberti, fue una de las primeras personas, primeras mujeres que participó activamente en esa protección directa del patrimonio. Por eso hablo de protectora del patrimonio, porque directamente participó en esa evacuación de puesta a salvo, de salvamento de determinada obra artística. Dentro del rol de crítica, de estudiosa y analista del arte, destaco a Margarita Nelken. Margarita Nelken, que también realizó alguna operación de salvamento de patrimonio durante la Guerra Civil, en concreto en Toledo, se dedicó fundamentalmente de manera profesional a la crítica de arte y a la investigación de arte.
Hubo otras mujeres que sí que realizaban publicaciones sobre arte en diferentes revistas más o menos especializadas, pero tenían otras profesiones a las que se dedicaban fundamentalmente y fue una labor, digamos, complementaria. Sin embargo, Margarita Nelken, que también fue diputada durante la República, diputada española, se dedicó profesionalmente a la crítica tanto en revistas españolas como extranjeras y fue una de las primeras críticas de arte en nuestro país. Y por último, ya para terminar, solo quiero destacar dos últimos roles que realmente son quizá los menos conocidos o los que quedan todavía más ocultos dentro de la historia del arte. He puesto el rol de facilitadora, pero que es un nombre que realmente no sé cuál sería el más adecuado, si facilitadora, si cuidadora, si soporte, como digo, hay soporte del artista, porque me estoy refiriendo a una serie de mujeres que generalmente pertenecían al entorno familiar de un artista, que generalmente eran la esposa, la mujer del artista, y que sobre todo desarrollaban una labor de facilitación de la creación artística de su marido. Generaban, digamos, las condiciones óptimas para que se desarrollara esa creación. El ejemplo que he traído es el de Magalí Tartanson, que fue mujer de Pablo Gargallo durante 20 años, y fue la mujer que Gargallo tenía un proceso creativo muy lento y requería de unas condiciones pues, que ella sobre todo favorecía y buscaba. Que nadie le molestara, que hubiera silencio en la casa, que no tuviera ningún tipo de interrupciones y por tanto favorecía esa creación artística, colaboraba de alguna manera. Pero es que además en el caso de Magalí no solo era esa creación de las condiciones idóneas para el trabajo, sino que también controlaba las cuentas de la casa, realizaba las gestiones administrativas y de cualquier papeleo, algo que horrorizaba a Gargallo, compraba también los materiales para las esculturas o incluso, al parecer, también realizaba el trato con los marchantes para la adquisición de la obra. Por tanto, fue una facilitadora de la creación de Gargallo en gran medida. Y el último rol de recuperadora o valedora del artista está muy relacionado también, pero podríamos decir que ya no es en vida del artista, sino tras la muerte del artista. Pero sería una situación muy parecida. Aquí pongo a Johanna Bonger, que seguramente por ese nombre nadie la conocerá, pero si digo que era Johanna van Gogh Bonger, pues seguramente ya la podremos situar mejor. Johanna fue la viuda de Theo van Gogh, hermano de Vincent van Gogh. Ambos hermanos murieron con apenas 6 meses de diferencia y fue Johanna la que de repente se encontró con escasos 30 años, se encontró con 600 cartas heredadas, que era la correspondencia que habían tenido los dos hermanos, y con 200 cuadros de Vincent van Gogh que no habían conseguido vender ni Vincent ni su marido Theo, que eran marchantes de arte, pues no consiguieron vender ni uno solo de los cuadros en vida del artista, ¿no? Fue la herencia que recibió Johanna y fue ella la que recuperó la figura de Van Gogh mediante una estrategia que resulta fundamental, que es la estrategia de mostrar mucho, vender lo exclusivamente necesario y guardar las grandes obras para los museos. Y con esa estrategia dio a conocer la correspondencia del artista, dio a conocer la obra y fue la que inició el camino que llevó Van Gogh a la valoración crítica y artística que ha tenido posteriormente. Es un elemento que tiene una relación directa con la creación del arte, con el mercado del arte, pues quizá no, pero que yo creo que conviene resaltar por la recuperación de artistas que supone. Y exactamente en el mismo rol nos encontramos, me permitís terminar también de nuevo con Gargallo, con Pierrette Gargallo, hija del artista, y que continuó la labor que había empezado Magalí también tras la muerte de Pablo Gargallo, ¿no? Con una estrategia muy parecida. Ventas puntuales de su obra, promover muchas exposiciones donde se pudiera conocer la obra de Gargallo, realizar donaciones a museos, y que poco a poco haya una progresiva recuperación crítica de ese artista, ¿no? La fundación del Museo Pablo Gargallo entra precisamente dentro de esa recuperación crítica que no hubiera sido posible sin mujeres como Magalí o Pierre, ¿no? Por tanto, quería resaltar también un poco ese error.
Y con esto termino. Este es un poco el listado que he querido hacer. Perdón que creo que me he alargado más de lo previsto, cosa rara en mí, no sé por qué, cosa muy rara en mí, pero me he alargado y bueno, yo con esto termino, luego podemos comentar más cuestiones si queréis. Muchas Genial. gracias. No sé si quieres decir algo, María, o sigo adelante. Dale, Miriam, tranquilamente. Hay algunas preguntas. Rubén, ha sido una maravilla ver la presentación y una maravilla escucharla y escuchándote a ti verla. Hay algunas preguntas en el chat, las abordamos después si te parece y vamos con Miriam. Vale, Muy bien. de acuerdo, muy bien. Pues ahí voy a compartir también mi pantalla. Creo que la veis ya, ¿verdad? Si no, ¿sí? ¿Me decís? Sí, Vale. perfecto, perfecto. Bueno, antes de nada quería agradeceros mucho la invitación y no solo agradeceros, sino también felicitar la labor que hacéis desde Comunidad Aspasia, desde PEMAC, y todas las compañeras os seguimos muy de cerca y nos encanta lo que hacéis. Creo que es un trabajo fundamental el que estáis haciendo. Y gracias también a Rubén, que bueno, pues mira, con esta excusa he podido disfrutar de tu saber y he disfrutado muchísimo. Gracias, me ha encantado la presentación. Bueno, allá voy yo. Un poco, ¿por qué creo que me habéis invitado? Bueno, formo parte de la plataforma PEMAC, la plataforma de mujeres en el arte contemporáneo, como bien ha presentado antes María. Somos estas mujeres las que estamos actualmente detrás de esta plataforma y surgimos un poco desde la toma de conciencia de la desigualdad que vemos que afecta a la mujer, pero no solo a la mujer, también a otros colectivos subrepresentados, para acceder a los circuitos artísticos y culturales, ¿no? Y cuando hablo de otros colectivos subrepresentados, estoy hablando del colectivo LGTBIQ+, personas con diversidad funcional, mujeres muy jovencitas y bueno, con esos colectivos es con los que hemos realizado acciones y tenemos ambición de llegar también a mujeres en el mundo rural, que hemos empezado a hacer ya cosas, mujeres de mayor edad, que tienen también mayor dificultad, parece que es como que hay una salida del mercado, las pocas que llegan a subirse, y mujeres racializadas, etcétera, ¿no? Lo que consideramos desde PEMAC que hay que hacer no es solamente visibilizar, ¿no? Y hablaba antes Rubén fantásticamente de esas obras que hay ahí anónimas, ¿no? O que han sido realizadas no con nombre de mujer, sino con nombre de hombres incluso, pero no solamente queremos visibilizar y no pensamos que visibilizar sea la única labor que hay que hacer, sino también dignificar el trabajo. Y cuando digo dignificar, digo valorarlo, digo remunerarlo y otra serie de cosas que os compartiré hoy, ¿no? A ver, sigo más adelante. Entonces, bueno, la forma que tenemos un poco desde la plataforma de hacer esto es a través de muestras, hasta la fecha de hoy, de muestras internacionales de arte contemporáneo que llamamos realizado por mujeres, con la intención de poner el acento en algo que también comentaba Rubén, ¿no? No hablar de la mujer como representada, ni retratada, ni modelo, ni musa, sino como creadora de arte, como sujeta activa y no como objeto pasivo, ¿no? Entonces, bueno, todos los esfuerzos que hacemos desde la plataforma, la verdad es que se ven amplísimamente recompensados cuando conseguimos, ¿no? Que haya mujeres que de pronto y otros colectivos que acceden a esos circuitos que os estaba hablando de artísticos y culturales, que de otra manera lo tienen con dificultad, incluso nos agradecen. Y bueno, a esos circuitos que tienen una mayor dificultad en acceder respecto a hombres blancos heterosexuales con un nivel económico a lo mejor medio y alto, ¿no? Que serían las grandes diferencias. ¿Qué nos dicen los datos? A mí me gusta compartir un poco datos, ¿no? Porque los datos no mienten, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dicen los datos y a ver si sostiene el pensamiento que tenemos desde PEMAC. No sé si estáis familiarizados y familiarizadas con el fenómeno de la tijera, seguramente algunas personas de las que hay aquí sí, incluso desde Comunidad Aspasia, creo que en algún momento lo habéis comentado, ¿no? Pero es ese efecto que se produce por el cual mujeres tienen una formación en determinado sector, en este caso el artístico, y sin embargo a la hora de saltar a
desenvolverse profesionalmente en ese sector, ese porcentaje se invierte totalmente, de manera que las gráficas estadísticas que ahora os voy a mostrar adquieren una apariencia como de tijera, como la que aparece en esta imagen. Y entonces ahora, después de ver la tijera, pues vais a identificarlo perfectamente en las gráficas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, estos datos que no están sacados del sector artístico, sino del científico. Del sector artístico no he conseguido unos gráficos tan claros como estos, lo cual me ha resultado muy preocupante, pero del sector científico sí lo hay y me consta por estudios que hay, que ahora os contaré datos, que esta tijera se produce también en muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues eso, veis aquí unos porcentajes, he puesto datos de distintos momentos, ¿no? De distintos años. Veis que hay más presencia de mujeres en los estudios, ¿no? Y sin embargo, después, cuando se da el salto profesional, como os venía diciendo, pues hay menos mujeres, ¿no? Me encantará saber cuáles son vuestras conclusiones en base a los datos que yo os vaya a compartir, ¿no? Pero de momento os voy a compartir las mías, ¿no? Mis conclusiones son que, según estos datos, parece que se ha retrasado, ha habido un retraso en la edad en que ese cruce de la tijera se produce. Mi sospecha es que se debe a que las mujeres hemos retrasado también nuestra edad de la maternidad, en el momento de ser madres, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí los cuidados, que es un tema recurrente, pues aparece, ¿no? Y ese efecto tijera, uno de los motivos que opera ahí para que se produzca es efectivamente pues, que la mujer asuma los cuidados, ¿no? Porque no se trata de la maternidad, que los hombres son también padres, se trata de quién asume los cuidados, ¿no? La maternidad, la baja por maternidad son 4 meses y 4 meses en una carrera profesional no es motivo suficiente para de pronto hacer este quiebre, ¿no? Me ha interesado también mucho lo que compartía Rubén, ¿no? Cuando hablaba de Magalí Tartanson, ¿no? Que además se quedan relegadas como en un segundo plano para no solamente ejercer los cuidados de pues, posibles hijos o hijas, sino además ejercer los cuidados del propio hombre. Este ejemplo con Gargallo es en el ámbito artístico y cultural, pero sucede también, y todo el mundo conocéis, en ámbitos de ciencias, de negocios, en todos los ámbitos, ¿no? Sin embargo, para mí no son solo los cuidados lo que dejan fuera a las mujeres a la hora de desarrollar su carrera profesional, y ahora os compartiré más datos, ¿no? Hay una mujer, la gestora del proyecto que se llama CIRAT, que contiene una colección artística, pero también otra serie de proyectos muy relacionados con arte y el ámbito social, ¿no? Que me contaba el otro día hablando con ella que el 80% de sus compañeras de su promoción cuando estudió Historia del Arte eran mujeres, y que años después, cuando se ha juntado con compañeras de promoción, ella era la única que trabajaba en el sector, ella es gestora cultural. Y que las únicas compañeras de su promoción que se estaban dedicando de alguna manera a algo relacionado con el arte era desde el sector educativo, que como sabemos es una profesión muy feminizada, ¿no? Parece que ser maestras en algún punto de la historia sí que se vio con buenos ojos que lo realizáramos las mujeres, hasta tal punto que está muy feminizada, igual que trabajo social, igual que otro tipo de profesiones, ¿no? Que están muy relacionadas con los cuidados, de nuevo. En estas estadísticas se ve que ha habido una mejora realmente, ¿no? Desde el año 2004 al 2022 sí que los porcentajes no saltan tanto, se aproximan un poquito las puntas de la tijera, pero están muy lejos de una igualdad real. Bueno, sigo más adelante, a ver, aquí. He traído algunos datos sobre... Uy, que me saltan. Bueno, que la lío. Aquí, he traído algunos datos sobre las artistas. Antes de empezar a compartir los datos, me quiero disculpar porque solo he conseguido datos binarios, es decir, que comparan hombre y mujer, pero no que arrojasen cifras sobre otros géneros no binarios, que los hay, ¿no? Confío yo que en un futuro haya también ese dato estadístico, aunque probablemente se sumaría a día de hoy a esa minoría en la que se mantiene la mujer. Pero bueno, quería disculparme porque no me gusta presentar los datos en estos términos de género binario.
Comentaba Rubén, ¿no? Pues esto, que en el 1800, ¿no? Alrededor del 1800 ahí aparece, de pronto se da acceso a algunas mujeres a que tengan algún tipo de formación artística en escuelas, ¿no? Y que en el 1910 él nos cuenta que hay incluso la posibilidad ya por fin de acceder a estudios superiores y algunas profesiones que hasta entonces habían sido prohibidas para mujeres. Esto que podría explicar, ¿no? Podría entenderse como un factor que explica el que hubiese a lo mejor una poca producción artística por parte de las mujeres, vemos que en realidad no es un factor explicativo, porque a día de hoy, según estos datos, el 70% de los estudios de bellas artes o carreras relacionadas con el arte lo realizan mujeres, ¿no? Con lo cual, no solo teniendo acceso, sino además siendo mayoría en los estudios, seguimos estando en términos de desigualdad cuando llega el momento de desenvolverse profesionalmente, ¿no? Con lo cual claramente no es un factor explicativo de la desigualdad. Tenemos que ir a buscar lo que lo explica probablemente en el pensamiento, en una cultura y en una estructura que es machista, ¿no? De nuevo, haciendo referencia a una de las gestoras culturales del proyecto CIRAT, pues ella me compartía esto, ¿no? Recordad que decía, el 80% de las mujeres de mi promoción, que es historia del arte, solo yo ahora me dedico profesionalmente a esto, ¿no? Bueno, sigo con los datos. Fijaos el porcentaje de las mujeres que tienen obra expuesta en galerías, el 25% frente al 75%. O la presencia de mujeres en ferias de arte, y aquí he tomado como referencia Arco por lo importante que es esta feria, es el 30%, de las cuales solo 6% somos españolas. En museos, el porcentaje de obra expuesta, más o menos en una media, estaría en el 15%, ¿no? Pero varía mucho porque he cogido el dato más optimista. Hay algún museo que es el 0,5%, o sea que es poquísimo, ¿no? Pero bueno, he querido coger datos optimistas. Y cuando se trata de una exposición individual, que no colectiva o no los fondos que tiene el museo o las obras que se ceden de creaciones artísticas ¿no? que ya existen y que están dentro de las colecciones, se reduce aún más. Es un 10% que se expone a una mujer de manera individual, ¿no? No sabemos en estos porcentajes cómo estará contabilizado toda esa autoría anónima, ¿no? De la que muy bien nos hablaba Rubén. En cualquier caso, si incrementase el porcentaje, yo ese dato no lo interpretaría como algo para felicitarnos, ¿no? Sino que con tristeza, ¿no? Porque ni siquiera se han podido referenciar los nombres de las autoras realmente, ¿no? No creo que fuera un éxito entender que estos porcentajes aumentan porque de pronto tenemos en cuenta una obra anónima que se ha descubierto que hay una mujer detrás, ¿no? De alguna manera. Porque esto, el que estén como anónimas contribuye a este círculo de invisibilización y de baja representación, ¿no? Que a su vez desanima a llegar ahí a ocupar esas posiciones a futuras mujeres artistas. No me quiero saltar en la primera fila de datos esas notas que he puesto abajo, ¿no? Del 70% de mujeres que estudian, solo el 62% entre 20 y 30 años da el salto a la carrera artística, a producir artísticamente, y según van avanzando en edad, llegan hasta que nos aproximamos a los 70 años, esto va decreciendo y nos movemos en porcentajes del 24%. Y eso a pesar de que las personas que están creando arte, el 72%, o sea, de las personas que están creando arte, aquellas que tienen estudios superiores, el 72% son mujeres. De los que están creando arte en hombres, solo el 53% tiene estudios superiores. O sea, aquí de nuevo, fijaos que el factor educativo no explica o sea, que haya esta desigualdad, ¿no? Vamos a seguir. Y ahora me voy a no solo mujeres artistas, creadoras de arte, sino a otras istas, ¿no? Que es lo que nos interesaba también en la sesión de hoy, ¿no? Y cuando hablo de otras istas, estamos hablando de coleccionistas, de comisarias, de galeristas, de curadoras, de facilitadoras, bueno, de otras profesiones a las que Rubén también ha hecho referencia, ¿no? Yo he traído aquí algún pequeño dato, ¿no? El 22%
de este tipo de profesiones, así un poco si hiciéramos un cajón desastre para ver un dato así como a bote pronto, el 22% está ocupado por mujeres, ¿no? Pero hay datos inferiores. De nuevo, aquí he cogido el optimista. En algunos, depende en qué sectores, puede llegar a ser solo un 4%, ¿no? Y si pensamos en puestos de responsabilidad, como podrían ser direcciones o comisariados, ese porcentaje está en ese 22%, pero bueno, oscila, depende de los sitios, entre el 15 y el 22. Y en Aragón, como dato así curioso, solo hay una mujer directora ahora mismo, que es Belén Luque, que es directora del Museo Diocesano de Jaca. Es cierto que en el pasado ha habido alguna otra mujer, pero a día de hoy, 10 de febrero de 2022, esta es la realidad en este tipo de posiciones en Aragón, ¿no? Y todo eso a pesar de que hasta un 62%, así más o menos en media en términos de los museos de España, somos mujeres desempeñando posiciones de personal técnico. Es decir, no es que no haya mujeres, sí que las hay, pero no escalan hasta esas posiciones, por lo menos no correspondiéndose el porcentaje de cuántas las hay en otras posiciones que no son de, digamos, de decisión, ¿no? Y en Aragón pues he puesto ahí también el dato. ¿Qué cosas, bajo mi punto de vista, si no son solo los cuidados, no es la formación, justifica que se esté dando todo esto? Pues en una gran parte, por lo menos en las listas artistas, es la subjetividad, ¿no? Si resulta que en posiciones de decisión la mayoría de las personas que las ocupan son hombres, ¿no? Si estos hombres no tienen además una perspectiva de género, porque hay hombres que sí que la tienen, y aquí Rubén de hecho la tiene, ¿no? Y me encanta que cada vez haya más hombres que la tengan, ¿no? Pero si estos hombres que están en posiciones de decisión no tienen esa perspectiva de género y sí tienen un sesgo machista, incluso algunas de las pocas mujeres que están decidiendo tampoco tienen perspectiva de género, porque el machismo no es cosa de hombres o mujeres, hay mujeres también machistas, ¿no? Es un pensamiento, es una cultura, ¿no? Y estas mujeres a su vez también tienen sesgo machista. Los datos, la tijera, no va a cambiar nunca, ¿no? Susana Blas Brunel, que es escritora, curadora de arte, historiadora de arte, comisaria y guionista en el programa Metrópolis de TVE, que lleva muchos años emitiéndose y que es maravilloso y os recomiendo ver, a la que invitamos en una de las mesas de debate que el pasado diciembre realizamos desde la plataforma PEMAC en colaboración con el Museo Pablo Serrano. Ella dijo que en el programa, en todos los años que llevan, han mantenido un 50% de mujeres a las que dan espacio en el programa y un 50% de hombres, más o menos esas cifras. Y ella decía, no es solo porque ellas tengan conciencia feminista, que la tienen, sino, ella decía, porque las hay mujeres creadoras de arte muy talentosas. Y ella nos decía, de sobra, no es que no las haya, la excusa de no hay tantas mujeres creando arte no es cierta, ¿no? Entonces, quien está decidiendo que se programa o que no se programa está impactando, ¿no? en que luego estas cifras que vemos, ¿no? Y esto es importante y esto es la subjetividad de la que os estoy hablando aquí, ¿no? De nuevo, haciendo referencia a esta gestora del proyecto CIRAD, ¿no? Ella decía lo mismo, ella cuenta que en su propia experiencia dice que en algunas ocasiones para valorar su trabajo le habían dicho, ¡ay, qué mona! ¡Ay, eres decoradora! ¿No? Denostando ya de paso la profesión de decoradora, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero como pasa también con esa parece denostación que se hace de la artesanía en comparación con el arte, ¿no? Entonces es como, no soy decoradora, no tengo nada en contra de las decoradoras, me parece una profesión que aporta muchísimo valor, pero yo soy historiadora del arte, soy comisaria, soy una profesional, ¿no? en este sector, ¿no? Y bueno, esta sensación es muy compartida por las mujeres artistas, ¿no? Con las que dialogamos a través de las actividades que organizamos en PEMAC, ¿no? Esa sensación de no me dan la misma importancia que a los hombres y me siento muy rodeada de hombres en muchos ámbitos y muy sola y con muy pocas mujeres que estamos ahí operando. ¿Y qué hay del dinero? Pues el dinero sería otro de los factores, ¿no? Y muy asociado a lo de la subjetividad, ¿no? Que acabo de contar. Las obras realizadas por mujeres se ven valoradas hasta el 47,6% menos que las obras realizadas por hombres. Ojo, este dato es, yo creo que
nada más que decir, next. Entonces, la gestora cultural de CIRA también decía, ha habido consultorías que yo he hecho que esperaban que no las cobrase. Entonces, hasta, o sea, ya es trabajo, ¿no? Tiene que verse valorado en términos de dinero igual que lo es el trabajo que realizan otras personas, ¿no? Incluso también quien me contaba, Mariana Laín, que es comisaria y gestora cultural, me decía, a veces hago comisariados que yo llamo caseros, porque tengo un presupuesto cero, ¿no? No me han dado presupuesto para hacerlos, no se ve remunerado y reconocido económicamente. Es cierto que no ayuda, que en el ámbito artístico en España es muy duro, ¿no? Ya que hay una serie de datos que no os los cuento, los podéis leer y luego creo que os pasarán las presentaciones tanto de Rubén como la mía. Entonces es cierto que España es un ámbito muy duro, el ámbito artístico, pero otros ámbitos, por ejemplo, que podríamos hacer la comparativa, como el tecnológico, en el cual hay una súper demanda de perfiles realmente se dan las mismas casuísticas, ¿no? Esa desigualdad de la mujer, a pesar de que hay tantísima demanda y una escasez de perfiles para atender la parte tecnológica. Entonces, de nuevo, no se explica tampoco porque el sector artístico y cultural pues bueno, no esté en España en comparación con otros países tan valorado o tan apoyado, ¿no? No es explicativo esto. No quería obviar también otras dificultades en las que nos encontramos que tienen que ver con esos abusos de poder, a veces incluso asociadas con situaciones de acoso y agresiones sexuales que muchas mujeres hemos sufrido, yo me incluyo, y que en la plataforma muchas mujeres nos cuentan, ¿no? Un caso que es bastante conocido y conoceréis es la Asociación de la Caja de Pandora, que es una asociación que nace precisamente como apoyo al artista Carmen Torné, que denunció de manera pública el acoso, el abuso sexual que había sufrido por parte de un hombre que estaba en una posición de poder dentro del programa de residencias en el que ella participaba, ¿no? Entonces, muchas mujeres incluso no han podido progresar artísticamente porque se han visto frenadas por este tope, ¿no? Hombres en una posición de poder que si las mujeres no accedíamos a determinadas cosas nos han, digamos, eliminado de la influencia que estos hombres tenían, ¿no? Y bueno, discriminándolos por ese motivo. ¿Y qué hacer, no? Y también quiero ser esperanzadora después de contar todo esto, ¿no? Pues yo creo que es importante la educación en cultura en general para que la cultura crezca en nuestro país, ¿no? En este caso, y que haya pues una apuesta no solo desde las instituciones, también desde el sector privado, ¿no? Pero educar en una cultura accesible, ¿no? No como la cultura como algo elitista que hace que, bueno, que de esa manera poca gente pueda acceder, ¿no? a ofrecer y a canalizar su obra o poner su obra en el mercado, ¿no? Educación en feminismo, por supuesto, que recordemos que feminismo es igualdad, no es supremacismo de la mujer sobre el hombre para nada, en absoluto. Me gusta recordar esto. Medidas de dignificación, no solo de visibilización del trabajo de las mujeres, y con dignificación me refiero a que se valore y se remunere al mismo nivel, que se valore y se remunera el de los hombres, y también, pues oye, plataformas, asociaciones para apoyarnos de la colectividad, ¿no? A veces de manera individual las mujeres y otros colectivos subrepresentados lo tenemos más difícil, nos hemos dado cuenta que cuando nos unimos en colectivos tenemos más fuerza, entonces yo animo a que bueno, mujeres que se encuentren, otros colectivos que se encuentren que recurran a estas plataformas o asociaciones para tener más fuerza. Aquí os pongo algunas, pero hay muchísimas más y bueno, la idea es eso, es que entre todas sumar fuerza, ¿no? Dejo unas lecturas para quien quiera profundizar. Dejo también referencia de las fuentes de donde he extraído los datos y especial gracias a personas con las que he tenido conversaciones antes de esta charla, que cuando se enteraron que le iba a hacer, me quisieron trasladar un montón de cosas. Muchísimas gracias a todas ellas y muchas gracias de nuevo, y para lo que necesitéis, pues en la plataforma será un placer atenderos y daros apoyo. Genial, Miriam, muchísimas gracias. La verdad que ciertamente los datos hablan por sí solos y hablan muy contundentemente de que nos quedan unas cuantas cosas que hacer. Entonces, si os parece, abrimos ahora turno de palabras. Voy a recuperar la primera pregunta que han dirigido mientras estabas hablando, Rubén, que decía Mariana. Mariana, no sé si la quieres hacer tú, no sé si estás todavía por ahí.
¿Estás? Sí, Dale, aquí estoy. hable nomás entonces. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una presentación estupenda, ¿eh? Enhorabuena a los dos. No, yo tenía una pregunta era, en concreto con el estilo de arte de la obra de Frida Kahlo, ¿no? Si me podías aclarar esta cuestión, porque sí que es cierto que, bueno, que además la obra de ella es tan prolífica y además representa como que tantos elementos, ¿no?, dentro de tantos contextos, ¿no?, que a veces es difícil justamente ubicarla en un estilo. Entonces yo tenía esa duda, si me la podías aclarar, a qué estilo o a qué estilos se puede de alguna manera enmarcar la obra de Frida Kahlo. Bueno, no es pregunta fácil, la verdad, porque Ya, ya. como dices, las personalidades artísticas que son tan singulares resultan muy difíciles de etiquetar, ¿no? Entonces, he comentado que sí que es cierto que durante muchos años donde se le ha encasillado, donde se le ha encajonado es en la pintura surrealista. Surrealismo no de los primeros, sino ya un poquito más tardío, porque, bueno, sí que es cierto que muchos de sus pinturas tienen ese componente surrealista porque acaba mezclando unos elementos de realidad con otros elementos que podríamos llamar más oníricos o con una serie de utilización de símbolos, fuerza, que va utilizando en muchos cuadros recurrentemente, ¿no? Entonces, si hubiera que encasillarlo de algún modo, estaría más cercano a ese surrealismo que a otros. Pero es que también tiene otros cuadros que están más cerca de ese realismo mexicano que también realizó en parte Diego Rivera. O sea que es que si pudiéramos analizar, veríamos luego ya matices de muchos elementos y sobre todo al final es que acaba siendo muy reconocible como pintura de Frida Kahlo. Entonces, esa es la marca personal que acaba dominando por encima de cualquier otra etiqueta. Pero si hubiera que ponerle alguna a la gran mayor parte de su obra, quizás sería eso, más cercano al surrealismo o cumpliría algunos de los preceptos surrealistas. Ok, muchas gracias. Nada. No sé si alguien más tenéis preguntas, comentarios, otras sugerencias de películas, libros, estudios como las que nos han dejado Rubén y Miriam, que como bien os decían, estarán las dos presentaciones y la grabación de la píldora estarán luego en el blog del Lab, en la comunidad Spacia. Pero aprovechemos ahora y quien quiera directamente se abre el micro y lanza preguntas, comentarios, sugerencias. Yo quiero hacer otra pregunta. Dale, María. La pregunta va dirigida concretamente a Miriam. Si habéis pensado, el ámbito de las artes es un ámbito muy amplio, ¿vale? O sea, vosotros habéis hablado, bueno, un poco del arte contemporáneo, esa historia importante de las mujeres presentes en el arte. Yo quería saber si habéis contemplado incluir o ampliar, mejor dicho, el círculo, o sea, pasar del ámbito de la pintura, no que no esté, no, sino que esté, ampliar a ese arte, por ejemplo, con las actividades que tienen que ver con otros géneros de danza, por ejemplo, la danza, o sea, otros géneros del arte me refiero, ¿no? En los que también, de alguna manera también las mujeres estamos subrepresentadas o infrarrepresentadas, ¿no? Por ampliar esa categoría. Sí, totalmente. De hecho, en las muestras a través de las cuales tratamos de visibilizar y dignificar, aunque lo segundo nos cuesta más esfuerzos que lo primero, conseguir patrocinios nos resulta a veces difícil y nos pone en situaciones complicadas en alguna ocasión. Pero bueno, en todas las muestras que hacemos para esto son multidisciplinares, o sea, hemos trabajado pintura, fotografía, danza, performance, danza no solamente clásica o contemporánea, sino incluso danza butó y otras disciplinas, qué decirte, poesía, sí, o sea, para nosotras arte desde luego incluye todos esos ámbitos, incluso cosas que están más en los bordes como art brut o incluso graffiti, con el que también hemos trabajado, o sea, totalmente sí. Ok, vale, muchísimas gracias, Miriam. A ti, muchas gracias. Aquí en el chat está lanzando Marta Jimena una pregunta que leo para todas y dice: ¿a qué creéis que se debe el hecho de que sea tan complicado obtener datos desagregados y actualizados del sector del arte y la cultura? Yo también en eso, con respecto a tu presentación, Miriam, que tú pedías perdón por hacer solo la desagregación en términos binarios, pero es que en estos momentos hacer desagregación por datos en algunos sectores ya es
arqueología más que arqueología. Entonces, ahí va la pregunta de Marta. ¿A qué se debe eso que sea tan complicado? A ver, yo creo que las cosas a las que instituciones y otro tipo de entidades públicas y privadas dedican la investigación es un reflejo, ¿no?, de cuál es el interés, ¿no?, que hay detrás, ¿no? Entonces, que no haya datos desagregados ¿no?, determinadas cuestiones, es que no hay el interés de parte de esa institución o entidad que hay detrás, ¿no? O que no hay la pregunta, no hay el interés en averiguar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los estudios estadísticos que hay, en los que pues estás echando en falta, Marta, ¿no?, alguna serie de datos, igual que yo he echado en falta, ¿no?, en términos de otros géneros, pues quienes los están haciendo no tienen esa inquietud, o bien porque es un punto ciego y ni siquiera han tomado conciencia de eso, o bien porque directamente no hay el interés sí. No te puedo dar otra explicación mejor. Te da las gracias, Marta, y comparte al 100%. Vicente, te he silenciado antes, que perdón, que no sé si estás queriendo hablar o no, pero como he visto que tenías el micro abierto, te he silenciado, entonces sí, creo que estabas hablándonos. Entonces tienes que volver a activar el audio. Ahí va, está en ello, Vicente. Chan, 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 chan. ¿Lo consigues, Vicente? Suele estar abajo a la izquierda al desactivar el audio. En el móvil no sé dónde está. Bueno, ahora me parece que a mí... Ahora sí, ahora sí. A mí. Yo, vamos, tengo una pregunta recurrente desde hace mucho tiempo y que Miriam lo ha manifestado muy claramente en su aportación, y también Rubén ha sido como deteniéndose en aspectos concretos y de personas. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede modificar el estamento educativo para no seguir representando el papel cazador-guerrero versus matrona, casa, no sé qué? ¿Cómo se puede? Pues me interesaría primero entender bien lo que me preguntas. ¿A qué te refieres con cazador-guerrero y versus? Vamos a ver. La frase no lo he oído. Perdona. La estampa de la prehistoria era que el ser masculino era el cazador y el ser femenino era la que permanecía cuidando de lo agrícola, de los hijos, etc. Esa manifestación se sigue haciendo en el siglo XXI. Y no es culpa de la voluntad de la gente, sino del sistema educativo que tenemos, que va gestionando igual que los romanos, o sea, todos igual. Mira, me encanta esta pregunta que haces, me parece súper interesante y te daré mi punto de vista. O bueno, mi punto de vista, y te lanzo no a ti directamente, pero pongo encima de la mesa otra pregunta, ¿no? Sería interesante entender si esos esquemas se reproducían así, ¿no? Cazador, guerrero y la mujer que se queda recolectando, cocinando y al cuidado de los cachorritos y cachorritas, o si esa es la interpretación que hemos hecho actualmente con un pensamiento machista de aquello que sucedía ahí. Hay muchos estudios históricos, arqueológicos, que ya ponen en cuestión eso y empiezan a tambalearse, el decir, bueno, es que parece ser que no era tan así, sino que es la interpretación que hemos hecho bajo nuestro pensamiento machista en la actualidad y es como hemos leído la historia, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay estudios también muy interesantes, y os puedo pasar referencias bibliográficas, en el que el pensamiento patriarcal no data desde tan atrás, de hecho. Data desde un momento más reciente en la historia, relacionado con culturas indoeuropeas, ¿no? Y sin embargo sí había otro tipo de formas culturales que de hecho eran igualitarias, que están muy relacionadas con las diosas que nos ha enseñado al inicio Rubén, ¿no? Y con representación de mujeres como diosas, en vez de
otro tipo de culturas que tienen, sin embargo, como las actuales y en su mayoría, toda la cultura judeocristiana, etcétera, etcétera, representaciones de dioses hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí te dejo la duda, te dejo también, bueno, que sepas que puedes investigar y yo, si quieres, te puedo pasar referencias muy interesantes sobre eso. Si me permitís, hago una segunda respuesta también a la pregunta, porque yo creo que la manera a veces en cómo se puede conseguir, por supuesto la educación cuenta, pero hay que hacer un esfuerzo. O sea, en la actualidad tienes que ser consciente y hacer el esfuerzo de, porque si no, precisamente nuestra educación o lo que tenemos de alguna manera insertado de algún modo ese pensamiento patriarcal que comentaba Miriam, aparece solo, aparece de natural. Entonces hay que luchar un poquito contra ese natural para darte cuenta de determinadas cosas. En el caso de museos sí que es cierto, a ver, cuando tú haces una exposición de museos estás haciendo tu perspectiva también. Y son muchísimos los museos en donde el mensaje que se acaba lanzando está muy teñido de ese velo, ¿no? de ese pensamiento patriarcal. Escuchaba hace poco a una mujer que trabaja en el Museo Arqueológico Nacional y va muy en relación con todo lo que estábamos hablando, porque decía, en estos momentos, dice, de 9 departamentos que tiene el museo, 8 están dirigidos por mujeres. Dice, de hecho, internamente ya no nos aludimos a nosotros como el MAN, que es el Museo Arqueológico Nacional, sino como el WOMAN. Dice, le estamos cambiando el nombre internamente porque dices que estamos 8 de 9, ¿no? Pero se hacía la siguiente pregunta, dice, ¿ha servido que estemos todas esas mujeres para que en el museo se haya introducido la perspectiva de género? Y decía, no. Dice, hemos aumentado mucho el número de mujeres, dice, y sin embargo no hemos introducido la perspectiva de género de la manera que podríamos en el museo. Por lo mismo, porque aun siendo mujer, o sea, lo que sale es lo que tenemos de alguna manera inserto. Si no haces el esfuerzo consciente, no acaba saliendo. Me consta que en el Museo Arqueológico Nacional sí que aparece ya una mujer cazadora dentro de una de las gráficas, pero porque hicieron ese esfuerzo consciente, si no, la tendencia era a reflejarlo como se había reflejado siempre. En los yacimientos de Atapuerca, todas las investigaciones que están haciendo explican muy bien cómo no era en la realidad ese rol de cazador guerrero el hombre y la mujer al cuidado. Explican súper bien. Ya, pero ese es el prototipo, el arquetipo de educativo que yo hablo. Claro, porque es el arquetipo que la hemos construido dirección después. es que el hombre tiene que resolver el problema cuando tenga 40 años y está en la escuela. En cambio, la mujer, ese pensamiento de resolver el mundo con 40 años, yo no sé si está tan metido en la trayectoria educativa. De momento dejamos ahí, que creo que hemos dejado varias preguntas al hilo de este tema. Perdón, José Miguel, porque se está calentando el chat aquí, competiciones de palabras, no porque no sean interesantes, ¿eh? Me toca el papel de maléfica en esta píldora. Creo que va Vicente ahora sí, porque te la has colado mientras intentaba poner el micro, pero Vicente, ahora sí, vas tú, te toca abrir micro y después iría Lucía, que va a intentar hablar, y si no puede lo escribe por el chat porque tiene mala conexión. No se te oye de momento, Vicente. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. Es que los que tenemos cierta edad siempre nos cuesta un poquito más esto de lo tecnológico, pero bueno, nos vamos animando. Yo sigo en la misma línea de lo que se estaba ahora comentando del tema educativo. Me ha parecido muy interesante y la aportación de Rubén me ayuda a explicar un poquito que no es una pregunta, pero es una reflexión. ¿Sí? Él dice, cuenta la educación, pero hay que hacer un esfuerzo. Yo antes de que él le hiciera esta aportación, estaba pensando en el psicoanálisis, ¿vale? En Freud. Freud nos decía que uno de los imposibles era la educación. Entonces, con el tema de la educación, es decir,
hay un componente de que yo quiero ser educado. Yo deseo ser educado. Entonces, ahí nos encontramos con esa lucha contra lo natural que decía Rubén, lo cual me parece que venía muy a cuento. Digo, pues bendito el momento que me han quitado la palabra para comentar esto, ¿no? Entonces, digo, sin ser una pregunta, me parece que la educación no resuelve el problema de que estamos hablando de defender a la mujer, de darle su protagonismo, de tenerla en cuenta. Si es que tiene que tenerse en cuenta a la mujer solo por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser persona. O sea, es que no lo entiendo de otra manera. Entonces, desde ahí me parece que todos los roles son interesantes, todos. Ahora, encasillar a la mujer en un rol concreto, pues eso es lo que no me parece. Es decir, si yo quiero ser ama de casa, pues narices, quiero ser mujer y atender ahí a la casa, pues adelante. Pero si quiero ser artista y dedicarme al arte, que sea mi marido el que esté regulado a segundo plano y que me dedique a hacer todo lo que necesito para yo dedicarme a esto, ¿no? Como decía Miriam. No sé, no es una pregunta, es una reflexión, ¿vale? Y ahí termino para no alargarme. Me encantaría, María, si me dejas... Claro, dale, para adelante. Ojo, Vicente, me encanta de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el percibirte a ti como, oye, si la mujer quiere dedicarse a una cosa u otra, que tenga todo el derecho del mundo como un hombre a dedicarse a una cosa u otra, ¿no? Entonces esta parte me encanta ¿no? Y veo que desde ahí, ¿no? Crees de verdad en la igualdad, ¿no? Y al mismo tiempo discrepo en un apunte. Y permíteme, por favor, discrepar sin intención de contrariarte en absoluto, porque creo que ahora mismo en el sistema educativo no se educa en igualdad, con lo cual no podemos ver si efectivamente eso surte efecto o no surte efecto. De hecho, sí que podemos ver que no educar en igualdad surte efecto porque hay desigualdad, ¿no? Y podemos ver pequeños círculos en los que sí se educa en igualdad, en feminismo. Cada vez hay más padres y madres que están educando de manera, a título individual en las casas porque tienen ya una conciencia feminista a sus hijos en igualdad, ¿no? Y estos y estas peques tienen ya otra forma de ver la realidad, con lo cual educar es una parte muy fundamental, bajo mi punto de vista, para que haya un cambio de pensamiento y que al final se traduzca en una igualdad real, más allá de los esfuerzos que comentaba Rubén, que tienen que ir acompañados mientras no la hayan. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, Miriam. Sí, esa sería la cuestión, ¿no? De mayor quiero ser y que no cada quien pueda poner detrás lo que quiera. Y creo que ahora va Lucía, que precisamente está en el sector educativo. Vamos a probar a ver ese micro, Lucía, con tu aportación. Hola, no sé si me escucháis bien. Se oye, bajito, pero se oye. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Bajito, pero se escucha. Bueno, vale, el wifi un poco inestable, pero bueno, enhorabuena por la charla, Rubén y Miriam, que ha sido muy interesante. Yo quería un poco recuperar un tema que ha salido, que tiene que ver con cuestiones de estilo, con cuestiones de las temáticas que los museos tratan, ¿no? Y al final los valores ligados tradicionalmente con la visión masculina de alguna manera en el mundo artístico, ¿no? No sé si me escucháis. Más o menos, se entrecorta las finales de las frases. Un poco, exacto. No me escucháis, ¿no?
A ratos, a ratos. Como Exacto, que empieza la frase, se te escucha y al final de la frase se va la conexión. El mundo rural tiene una reivindicación ahí importante. ¿Quieres probar a escribirlo? Uy, es que... Estabas hablando de los temas de los museos, yo hasta Sí, ahí lo voy he a... llegado a entender los temas de lo que se expone en los museos. Al final lo que quería comentar era que yo creo que también el proceso tiene que ver con que las temáticas en torno a las cuales se organizan las exposiciones artísticas tienden a privilegiar o a dar un valor dominante a las cuestiones ligadas a la masculinidad, ¿no? O a una visión, una manera de entender el mundo masculina, ¿no? Y cómo históricamente pues las temáticas de trabajo ligadas a la feminidad quedan en un segundo plano. ¿Qué opináis de eso, Rubén, Miriam? ¿Habéis llegado a escuchar lo que ha dicho Lucía? Sí, entrecortado, pero creo que un poco incidía en ese discurso, ¿no?, de lo que hablamos, ¿no?, esa visión masculina de que si la tenemos en el mundo actual, pues acaba trasladando también a los contenidos de un museo o a la visión que podemos tener de tiempos pasados, ¿no? Sí, un poco es lo que comentaba antes, cuando dentro también de la experiencia personal que yo tengo, cuando se pone en pie un museo y se elabora un discurso, ese discurso no es inocente, no es inocente. Hay que tomar una serie de decisiones también respecto a el tono en el que se tratan determinados temas, qué temas se tratan. O sea, hay que hacer elecciones y tomar decisiones respecto a qué es lo que se quiere contar y cómo se quiere contar. Entonces, si ahí no se hace ese esfuerzo consciente del que decía antes, pues se acaba trasladando la visión, podríamos llamar natural, o lo que hasta ahora viene siendo natural, o que sale, digamos, por defecto, que es esa visión más masculinizada, más patriarcal, y en el cual la mujer no tiene esa visión. Por ejemplo, en los museos arqueológicos romanos sí que es cierto, o sea, hubo que decidir en un momento determinado de decir, bueno, ¿por qué no ponemos mujeres en esta ilustración? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué esto? Las actividades que realizamos también ahora intentamos, o por lo menos nos hacemos siempre esa pregunta, o nos valoramos a nosotros mismos si realmente está habiendo una participación femenina adecuada a la temática y adecuada en general, ¿no? ¿Tenemos presencia de mujer o no tenemos presencia de mujer? Porque, ya digo, a veces tiene que hacerse esa pregunta específicamente y nos la hacemos para que en el caso de que no la tengamos, decir, mal, estamos haciendo mal y tiene que haber, porque no puede ser que, yo qué sé, por un ciclo de conferencias acaba habiendo 4 hombres y ninguna mujer, sin razón de ser, ¿no? Pues son cosas que yo digo, no son inocentes y ahí se encuentran en los museos. Entonces, hay un largo camino por recorrer en ese sentido, porque además los museos no son instituciones rápidas en sus cambios y en sus evoluciones, y entonces conlleva a veces mucho tiempo el acabar incorporando determinadas visiones. No obstante, ya digo, se trabaja y en concreto por la pequeñita parcela que nos pueda suponer, pues desde los museos que gestionamos en equipo en el Ayuntamiento de Zaragoza, llevamos ya 2 o 3 años en los cuales intentamos que esa perspectiva de género esté introducida. De hecho, pues por ejemplo, ahora en el mes de marzo comenzará un ciclo que vamos a llamar Museos y Mujeres. Museos y Mujeres es un ciclo que va a constar de una serie de conferencias iniciales y luego de visitas guiadas a los museos en clave de perspectiva de género, para hacer recorridos por las exposiciones permanentes de los museos, pero centradas en una temática específicamente relacionada con la mujer en determinadas épocas históricas o con determinadas figuras femeninas. Entonces, aunque sea de esa manera, decir, bueno, a lo mejor no puedo cambiar la exposición permanente ya, pero por lo menos a través de actividades sí que puedo promover un determinado discurso complementario en el cual sí que haya más presencia femenina.
Creo que ha aparecido alguna pregunta por el chat que me aludía directamente. A ver, perdón. No tengo dónde está. Hecho que ese programa con paridad o algo así. Es que no accedo. Sí, el comentario que ha escrito ahora Marta pone: Rubén, ¿crees que en las salas municipales se programa con equidad? ¿Se busca que haya cuotas similares de mujeres artistas que de hombres artistas exponiendo o no? ¿Cobran menos las mujeres que exponen frente a los hombres? No puedo hablar con el 100% de la información porque no participo en la gestión de las salas de exposiciones municipales. Obviamente, si miran los datos, no se programa con equidad. Hay mucha menor presencia de mujeres. Puntualmente sí que ha habido exposiciones que han querido destacar también el papel de las mujeres artistas, pero supongo que sí, no las tengo las cifras, pero supongo que si miramos no se ponen con la misma equidad. Respecto al cobro tampoco puedo hablar. Sí que es cierto que en principio en las exposiciones municipales, en las salas, no hay un cobro directo por parte de quien expone, ni sea hombre o sea mujer, no hay un cobro directo, sino lo que se permite es la utilización de ese espacio, aprovechar esa difusión, se permite la realización de la venta de la obra dentro de esa exposición, pero no hay un cobro directo de honorarios, por decirlo así. En el caso de las salas de exposiciones municipales que gestionan los compañeros cercanos, no se produce. Pero vamos, en equidad estoy convencido que la programación no, pues por lo mismo, porque no se ha pensado o solo puntualmente desde ese punto de vista. Por no dejar que en el chat también Lucía, que era quien ha empezado estas preguntas al hilo de los museos, ¿no? Y del espacio en los museos y la representación en los museos, ponía en el chat que le parece que es importante dar espacio a discursos ligados a la feminidad y que feminidad y mujer no es lo mismo y que es igual de importante que haya paridad o que haya mujeres. Creo que ahí Miriam también quería aportar al hilo de lo que Lucía decía, ¿no? Y un poco por ir poniéndonos en el tiempo, Mariana también tiene una pregunta que quiere hacer y si os parece ahí cortamos el turno de intervenciones, o sea, después de que hable Mariana, habla Miriam, habla Mariana, contestáis a Mariana en caso de que sea necesario y cerramos. Bueno, no era realmente una pregunta, era... Pero espera, Mariana, un momento, que hable Miriam, que si no nos vamos encadenando temas perdón. unos detrás de otros, pues que hable Miriam, que íbamos con lo de los museos y demás. Voy a ser muy breve por lo que dice Lucía de la feminidad, que es muy importante, ¿no? Ella está ahí diciendo en el chat, he leído, no se trata solo de que expongan mujeres en equidad con hombres, sino también que los discursos de feminidad se les dé voz también, ¿no? O sea, hay unas cosas particulares que nos pasan a las mujeres, pues por ejemplo se me ocurren así desde el punto de vista biológico, la regla, parir o cosas así, ¿no? Que podemos representar en nuestras creaciones. Bueno, que es muy curioso como cuando organizas algún tipo de actividad que habla de esos temas, el público es casi al 100% mujeres y los hombres no se sienten interpelados, cuando nosotras somos el 50% de la humanidad, con lo cual lo que nos pasa a nosotras es universal. Y esto me encanta, lo contó Susana Blas en la mesa de debate que vino y lo he leído también o sea, las filósofas feministas contemporáneas están digamos, trasladando esta idea. O sea, lo que nos pasa a las mujeres es tan universal como lo que les pasa a los hombres, y las diferencias que hay, que sería interesante investigar hasta cuántos son biológicas, que creo que no tantas, sino culturales, pero bueno, ahora mismo estamos así, y nuestros discursos, ¿no? Es importante también pues, que sean escuchados al mismo nivel que otros discursos. Gracias, Miriam. Ahora sí, Mariana. No sé si... No era propiamente una pregunta, sino que yo quería hacer un comentario, bueno, retomando algo que había comentado Miriam en su intervención anterior sobre el tratamiento de datos, ¿no? Sí que es cierto que para las personas que impartimos, por ejemplo, formación en igualdad, es un hándicap tremendo, ¿eh? Porque además uno de los elementos que condiciona justamente ese abordaje de la realidad es qué pasa cuando no tienes datos, ¿no? Y cómo enseñas justamente a ese alumnado para que pueda generar sus propios indicadores, ¿no? Y además, cuando de paso además tienes personas que han sido víctimas de violencia de género, cuando pertenecen
a determinados colectivos y preguntan, no existen datos, ¿no?, sobre mi colectivo. Eso condiciona también los niveles de participación ciudadana, haciendo la conexión justamente con otras temáticas que han salido aquí, ¿no? El elemento del dato de alguna manera también sí que condiciona no solamente el factor de la representatividad, sino también decir, bueno, si yo no sé cuál es la radiografía de mi colectivo, ¿no?, en esta ciudad, en este municipio, en este lugar, ¿cómo puedo yo participar? ¿Cómo puedo sumarme a otras personas, ¿no? ¿Cuál es la realidad en la que yo puedo estar, ¿no? Eso sí, de alguna manera, estoy de acuerdo con lo que dijo Miriam, sí que es verdad que termina condicionando muchísimas cosas y que efectivamente estamos en una época en lo que es verdad que, bueno, que lo que se mide parece que no existe, ¿no? Los datos de alguna manera, bueno, representan un poco esa molécula que nos permite analizar qué es lo que pasa y cuál es la radiografía que construimos dentro de nuestro quehacer social, ¿no? Entonces, simplemente era para hacer ese comentario y estoy de acuerdo con lo que dijo Miriam, ¿no? Gracias, Mariana. Sí, esa cuestión de los datos y cómo nos visibilizamos cuando no estamos visibles y cómo nos conectamos cuando no estamos visibles es todo un desafío. Yo creo que si os parece, cerramos así el turno de palabras, comentarios e intervenciones, porque realmente han salido temas de los que podemos estar tirando horas, ¿no? No solo este de los datos, la representación en los museos, cómo se representa y qué se representa en museos, toda la cuestión que habéis sacado de quién decide qué es arte y qué es artesanía, quién decide cómo y cuándo es posible facilitar y visibilizar las violencias machistas que también se dan en el mundo del arte y que también están detrás de ese tope, ¿no?, y de esos efectos que hacen que se invisibilice a las mujeres. Y bueno, todas las miles de referencias y de maravillas que nos quedan ahora para ponernos a estudiar gracias a vuestras presentaciones. Hay una cosa que es importante decir, al menos para mí, diría la canción, ¿verdad? Que es las personas invisibles detrás de que esta píldora sea posible. Entonces, queremos dar las gracias especialmente desde el proyecto Aspasia a Pilar Pastor y a Marian Carceller, que fueron en el origen como parte de la gestación, ahora sí que sí, en términos biológicos y culturales de la píldora de hoy, ¿no? Y que nos llevaron hasta Miriam y Rubén, que han sido todo un descubrimiento. Y también en la parte invisible de Aspasia está todo el equipo Aspasia del Lab, que son Cani Cubo, Beatriz Palacios Llorente, Carlos Oliván, Raúl Oliván, Saranés, en fin, toda la gente de allí del Lab, y el equipo de Atelier de Ideas, que es Félix, Elisa y Ainhoa. Pero sobre todo daros las gracias, Miriam, Rubén, abrir los micros tranquilamente, me parece que os tenga aquí a látigo, y daros las gracias por el currazo que os habéis pegado, que es que, en fin, ya lo vais a ver cuando estén las presentaciones colgadas en el blog del Lab, que estarán, y os lo vuelvo a poner por aquí donde está el blog y donde está Aspasia. Quienes necesitáis certificado y os habéis inscrito, ya lo habéis marcado, os llegará al correo electrónico con los datos. Quienes no tengáis certificado y lo queráis, escribir a aspasia@aragon.es y aceptamos todo el rato sugerencias, propuestas, autocandidaturas de más temas, más cosas, más propuestas aterrizadas y otras en gestación también en Aspasia. Como breve promo, antes de darles la última palabra a Miriam y a Rubén, el día 19, el sábado que viene, ¿no?, al siguiente, tenemos la editatona STEM. Como mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues vamos a hacer una editatona con Patri Rillo y con Esther Borau, de mujeres científicas aragonesas, y a escribir, buscar, subir sus biografías a Wikipedia. Y luego en el mes de marzo, a todas las interesadas por las cuestiones educativas, seguimos el ciclo de resiliencias feministas y habrá un taller con Dune Solanot sobre convivencias plurales, identidades diversas, otro con la Psychowoman de Generación Z y la promoción de buenos tratos en las redes sociales, y un taller performativo con Psychowoman y Roy Galán el 17 de marzo para hablar del postureo. Toma ya, ¿cómo te quedas con eso? Entonces, a eso estáis todas invitadas y tenéis toda la información en el blog, y cualquier cosa nos escribís. Miriam, Rubén, la última palabra es vuestra. Desde Aspasia, un gracias inmenso. Nada, yo solamente quería agradecer, muchas gracias a la comunidad de Aspasia, que de nuevo repito, hacéis una labor maravillosa, que nos ayuda
a todas, todos y todes a deconstruirnos, que no nacemos nadie con un pensamiento de igualdad, sino todo lo contrario. Entonces, muchas gracias por ese granito de arena que dejáis para que hagamos esa autocrítica y autodeconstrucción. Por mi parte, gracias también. La verdad es que participar en actos como este y en actividades así despierta intereses para quien asiste, pero también en mi caso, para quien hemos tenido que trabajar y bucear un poquito en cosas que a lo mejor sin esta excusa pues no nos metemos tan a fondo, ¿no? Entonces, yo creo que al final el mundo del arte acaba siendo un reflejo más de la situación de la mujer en general en tantos otros ámbitos, que aquí se ve o se visualiza pues, de una manera, digamos, más atractiva a los ojos, pero que realmente esconde datos como los que ha dicho Miriam, que son pues eso, una situación no solo exclusiva de este sector, sino generalizada, y que así se consigue visibilizar, trabajar y lo que digo, que todos podamos tener un poco ese pensamiento, ese clic dentro que nos anime a luchar porque cambie de algún modo. O sea que muchas gracias por la organización del acto y para cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias a las personas. Me gustaría agradecer a las personas que os habéis conectado. El tiempo es oro en esta vida que vamos tan rápido, más y más y más y más. Y el debate que se ha generado después de las presentaciones a mí me ha enriquecido muchísimo. Me voy con la cabecita caliente y encantada. Muchas gracias. Gracias por participar. Nos vemos en la siguiente.